Muy buenas noches. En una semana empezaremos a emitir la serie Pablo Escobar, el patrón del mal, una serie que se estrenaba hace justo un año en la televisión colombiana y que marcaba récords de audiencia en torno al 27% con picos del 79%. Eso será la semana que viene. Para que vayan entrando en materia, para ponerles en antecedentes, queremos explicarles, por si hay alguno despistado, quién era Pablo Escobar, uno de los hombres más buscados no solo en Colombia, sino también por las autoridades estadounidenses. Un héroe para los suyos, un defensor de los necesitados y el enemigo público número uno para aquellos que estaban enfrente. Vamos a analizar su figura, lo vamos a hacer aquí en plató y luego podrán ver un documental en el que por primera vez el hijo de Pablo Escobar comparte esos recuerdos que tenía de su padre y a su vez pide perdón a algunas de sus víctimas. Como ven, no estoy sola, estoy bien acompañado. José Antonio Avellán, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te da a ti por Pablo Escobar, del que me consta que sabes muchísimo, además de haber visto esa serie que nosotros no podemos ver hasta la semana que viene? Hombre, es un personaje, yo creo que a muchos nos llamó la atención a tiempo real y sobre todo desde que se publicó el libro, desde que salió la serie, en mi caso particular, desde que vi la tensión que había en Estados Unidos de las grandes mayors norteamericanas del cine que están en pleitos y grandes productores en pleitos por ver quién se queda esos derechos como la gran mina de oro para el cine norteamericano en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues me lo he leído todo, lo he visto todo, la serie completa. De hecho, me estoy implicando mucho más de lo que mi tiempo me permite, pero vamos, me parece un personaje para dedicarle tiempo estudiándolo, ¿no? Pues tenemos el tiempo que tenemos, pero bueno, ya le vamos a dedicar más tiempo. Y gracias por estar aquí, sobre todo porque sé que el tuyo es muy limitado. Y gracias también a Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Noelia? ¿A ti no hay tema que no te interese? Hombre, a mí me interesan muchos temas, no de todos sé, pero bueno, Pablo Escobar y el mundo que rodea al narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, es una de las cosas que, bueno, tanto en la universidad como en los medios, pues me he dedicado a estudiar, sí. José Villacís, también buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿De dónde viene la pasión por Pablo Escobar? La pasión por Pablo Escobar proviene de que soy un lector y, digamos, hasta un filósofo de la mafia en general. Empecé con la mafia en Estados Unidos, con la mafia judía, la mafia italiana, Al Capone, la mafia irlandesa, luego está dentro de la mafia italiana Lucky Luciano. Y luego ya cuando salió el crimen organizado ya en Colombia, al tener relación tanto con ya no con la economía ni la microeconomía, sino con la macroeconomía, inconcebible, porque es normal que los mafiosos tengan dinero, pero llegar a tanta masa monetaria que alterara los grandes parámetros en Colombia, como era la base monetaria, el coeficiente de efectivo y el multiplicador bancario, era algo inconcebible. ¿Cómo se nota que enseñas macroeconomía? Sí, pero también valoro mucho la cuestión psicológica y la cuestión, yo valoro muchísimo el talento, sea quien sea, yo valoro por encima el talento. Y estos hombres, muchos de ellos, por ejemplo, para mí uno de los hombres más inteligentes que he conocido, bueno, que he leído es Lucky Luciano y otro Pablo Escobar. Porque la controversia rodea la figura de Pablo Escobar. Para muchos fue el enemigo a batir, pero para otros era el gran amigo al que podían recurrir en cualquier caso. Lo que nadie duda es que era un hombre muy inteligente que consiguió poner en jaque a 3 presidentes colombianos y que incluso consiguió que se cambiaran algunas leyes y que se amoldaran. En esta serie que estrenamos la semana que viene van a poder ver esa infancia, esa juventud de Pablo Escobar que le convierte en ese gran narcoterrorista al que todos conocemos y al que hemos seguido sus hazañas en los periódicos hasta el día en que es abatido, dicen algunos. Finalmente se confirmó que se había suicidado precisamente para evitar ser capturado. ¿Qué es lo que más destacaríais de la figura de Escobar? ¿Qué es lo que más puede interesar a la gente que a lo mejor nunca se haya fijado en él? A través de la serie a la gente le va a interesar. La serie para muchos hay un detalle que de 100 y pico capítulos solo le dedica a su infancia y juventud 3, 2 y medio, 3. El resto ya es el Pablo, no digo de hoy, pero ya el Pablo adulto, ¿no? Pero a la serie le va a encantar. Decía el profesor que es un tío inteligente, es más que inteligente, es brillantísimo y con su formación es muy escasa, obviamente, porque ya con 14 años está traficando con alcohol y con tabaco, ¿no? Como las viejas mafias norteamericanas. Pero a pesar de no haberse formado en colegios o universidades, hay un detalle importantísimo en su vida que es su madre. Su madre es una profesora
en el pueblo donde nació, allí en Antioquia, y entonces la madre se ve a través de la serie la formación que le va dando y que le va aportando, y es lo que hace que es un tío que habla muy bien, tiene un don de gentes, y luego la controversia, le va a gustar mucho a la gente la controversia que todavía hay, o sea, todavía Colombia está dividida entre seguidores y detractores de Pablo Escobar, o sea, cada aniversario de su muerte o de su nacimiento hay manifestaciones y peregrinaciones hacia el lugar donde está enterrado. Sí, o sea, es un tío muy singular. Yo no he conocido nada igual. Para que navegas en terrenos peligrosos en los que cualquiera te puede interpretar diciendo estás alabando a este hombre. Yo no estoy alabando ni mucho menos lo que hizo, pero te aseguro que para hacer eso no es fácil. O sea, hay que ser muy... Para tener en jaque, es que dicen no a Colombia, no, al planeta entero. O sea, este señor, de cada 1000 kilos de droga que se vende en el mundo, 920 los vendía él. Pero claro, dices, y viene de un pueblo y no tiene formación, pero ¿cómo lo hizo? Es que él descubre la cocaína. Luego si quieres te cuento la anécdota de cómo fue, pero ¿y cómo la distribuye? Bueno, pues empieza a distribuirla de la manera más cutre y acaba teniendo relación con todas las líneas aéreas donde va a subir. O sea, la gente va a alucinar con el personaje, la inteligencia que tiene. Genera controversia, decías tú. ¿Creéis, en este caso, que se entienda que Pablo Escobar pueda despertar ciertas simpatías cuando fue un narcotraficante? Evidentemente movía la mayoría del negocio de la cocaína en el mundo y además un terrorista, mató a muchísimos policías, puso bombas incluso en aviones, le daban igual los civiles y sigue generando simpatías. Perdona, Eso lo entiende la gente. Antes de todo eso, y que no se me malinterprete, Pablo Escobar es un político. Antes que narcotraficante, Pablo Escobar es un político, lo es de su infancia, es un tío de ultraizquierda, además convencido y muere siendo un tío de ultraizquierda, y luego es un tío de unas ideas sociales que es lo que hace que en Colombia hay mucha gente todavía se acuerde de él. Que se acuerda de él, ¿no? O sea, es que es un personaje muy singular. Para él el dinero no tiene importancia, sí acumularlo para lo que es. Él lo que quiere es destrozar Estados Unidos con el veneno de la droga, y lo que hay, y se ve en la serie claramente y en cada libro que lees, es que era un tío socialmente muy generoso. O sea, él ha construido barrios, viviendas sociales... Instalaciones deportivas. Instalaciones deportivas. O sea, a él le encantaba el fútbol. Pero es que además este hombre tiene una cosa que es de mucha inteligencia y de muchísimo cinismo, porque detrás de un cínico hay un hombre inteligente, y es que dice, quiero destrozar Estados Unidos. ¿Qué mejor forma hay que la droga? Y ahí podía haberse dicho también, hombre, era un criminal ya no por lo que mataba directamente a gente, se hablaba de 25.000 personas, me parece una exageración, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la droga mataba a gente en los Estados Unidos. Sí. Pues señor, usted no consuma droga, si es facilísimo no consumir droga. Él en su entorno, en su amplísimo entorno, tiene prohibido el consumo de droga. O sea, de hecho, y en la serie lo refleja muy bien, como es en la vida real, solo 2 personas de su amplísimo entorno consumen droga. Uno es su cuñado, que no puede con él porque es su cuñado, y otro es el social que traiciona a Leder, que es el único extraditado. Él nunca consume droga. Jamás, ni lo consiente. La cocaína, a veces le daba la María. María, al final. Marihuana. Cuando estaba encaletado. Sí. Encaletado sí quiere decir cuando andaba escondido en una casa, cuando estaba encaletado. Pero decía, yo consumir droga, eso es una porquería, decía él. Es un veneno, él está envenenando a Estados Unidos. Fijaos que hay una cosa interesante, y es que para acabar con Pablo es necesario que se alíen, con Pablo Escobar es necesario que se alíen los llamados perseguidos por Pablo Escobar, que eran fundamentalmente los Pepes, el cártel de Cali. Es necesario que se alíen el cártel de Cali, el despliegue de inteligencia de la DEA en los Estados Unidos con aparatos de escucha, el ejército colombiano y la policía colombiana. Solamente cuando los 4 están decididos a acabar con Pablo Escobar es posible derrotarlo. La primera narcoguerra que sembró Colombia de muertos y que fue espantosa. Y ahí es bueno recordar también este aspecto para evitar que uno diga, no, era como Robin Hood. Bueno, no era exactamente como Robin Hood. Es verdad que se ha creado esta retórica en Colombia, y es verdad que hay personas en Colombia que ven en Pablo Escobar, por la obra social que hizo, más un héroe que un delincuente. Hay que recordar también los atentados terroristas, lo que fue las 2 narcoguerras. Pero es interesante recordar que en la primera Pablo Escobar consigue cumplir condena en unas condiciones que nos parecen casi de chiste. La cárcel a la que elige la cárcel. No solamente elige la cárcel, la catedral se la vende al gobierno. La catedral donde él recibía visitas, donde tenía toda clase de instalaciones, gimnasio, jacuzzi, salía y entraba con frecuencia. Y una serie de servidores personales, ayudantes, mayordomos, que eran los mismos policías. Y luego hay una cosa que ha evocado antes Avillán, sobre la que yo quiero volver un momento, que es el personaje de Leder. Hay que recordar
¿quiénes son los personajes del mundo del narco cuando Pablo Escobar comienza su actividad? Porque está Carlos Leder, que es de los primeros que se dan cuenta de que la forma de llevar la droga requiere de varias rutas y requiere de islas y de islotes donde los aviones puedan hacer escala, las avionetas, y así aparece el control de los mexicanos, de los cárteles mexicanos, Claro, de las rutas de paso de la droga, la que llaman Doña Blanca. Están los hermanos Rodríguez Gacha, a los que no se puede olvidar que son tremendos, o sea, perdón, los hermanos Ochoa, y luego está Rodríguez Gacha, que es otro narcotraficante muy conocido, mexicano, y Pablo Escobar va soslayando, va dejando, va desplazando a aquellos con los que no se puede aliar y va incorporando a su grupo a los más poderosos. Por ejemplo, a los jefes peruanos y ecuatorianos los desplazan los primeros años, pasan a ser meros productores y casi irrelevantes. Con los mexicanos logra aliarse. Y los únicos con los que tiene que enfrentarse es con los perseguidos por Pablo Escobar, que es el famoso cártel de Cali, que a su vez tiene otra historia que da para otra serie. Pero el gran fallo de Pablo Escobar, que no le pasó a Lucky Luciano ni al Capone, ni al grupo de Meyer Lansky, Al Capone y Don Siegel, es que no se rodeó de consiglieris, de consejeros, de gente inteligente, de gente pacífica, porque un hombre inteligente es un hombre pacífico. Quizás se abrió demasiados frentes escuchando a los suyos que pedían a lo mejor más sangre. Mató demasiada gente, debió aliarse más con la policía, aliarse más con los contrarios, tratar de formar un gran grupo, porque, por ejemplo, Lucky Luciano en Estados Unidos formó la estructura de las grandes familias, las organizó él, formó tribunales y buscó por todos los medios la paz. Y este no lo hizo, sino que tenía una serie de gente joven que le decía, hágalo patrón, mate patrón, y él lo seguía. Pero quizás su perdición fue que se emborrachó de poder. No, ¿Estuvo mal aconsejado? no, yo creo que su perdición, en mi forma de verlo, fue una sucesión de pequeñísimos detalles que acabaron con Pablo Escobar. O sea, por ejemplo, estaba pensando, ahora escuchando cómo empiezan las terribles peleas de que todo el mundo ha oído hablar entre el cártel de Cali y Medellín, ¿no? Pues empiezan por una solemne tontería, o sea, porque uno de los de quinta fila de Pablo, o sea, pero de quinta fila de Pablo de seguridad, del anillo de seguridad, está casado con una señorita y esa señorita está liada con otro de quinta fila del cártel de Cali. Y eso era imperdonable, claro. Y eso Pablo no lo consiente. Entonces es una tontería, como por ejemplo el final de Pablo Escobar, la salida a la catedral, donde se tira 12 o 13 meses, donde está viviendo con un marajá, donde está todo tranquilo, Colombia está tranquila, él hace sus negocios, maneja los negocios, su gente de seguridad es la que controla. Pues es una tontería, se pelea con dos socios suyos, dos socios pequeñitos del cártel de Medellín, y los mata en la misma cárcel, encima lo hace saber y les quema vivos, o sea, cosas, pequeños detalles, tonterías, que es lo que hace que el final, yo, lo que nunca entendí de este hombre, y sobre todo luego viendo la serie y leyendo algo, es por qué no se fue de Colombia. Claro, eso también implica un amor especial o una relación especial. Este tío tenía en ese momento, se me ocurre decir, 55 países que lo hubieran acogido con los brazos abiertos. O sea, la fortuna de este señor en ese momento era incalculable. Tú antes lo has dicho, él construye su mensaje con tres bases, que son, por una parte, la oposición a los Estados Unidos, estamos en los 90, finales de los 80 y los 90. La oposición a los Estados Unidos, la defensa de la independencia de Colombia, que se simboliza en la no extradición de los delincuentes colombianos. Que ahí tiene mucha razón, claro. Y luego el compromiso social, que es el de decir, oiga, yo prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, yo de aquí me quedo, a mí de aquí no me echan. Y de hecho, acordaos que él llega a venir a España a un congreso del Partido Socialista. Perdón, peor, a la toma de posesión de Felipe González. Claro, porque él, es verdad que él viene como sustituto, pero él tiene la tentación de involucrarse más en política, funda un partido político, probablemente con los recursos tecnológicos, con el movimiento de capitales, con las posibilidades que solo una década después existirían para el crimen organizado, la historia de Pablo Escobar hubiera cambiado. Lo que ocurre es que le coge este momento casi de transición. Pero el tema esencial aquí es que él le tenía miedo a ser extraditado a Estados Unidos, porque ahí era una cárcel por 20 años o más, que probablemente. Ese era el gran miedo. Entonces prefería, como has dicho, Ricardo, quedarse en Colombia en las condiciones que hubiera. Pero, profesor, miedo sí. Pero yo creo por encima del miedo había una negativa moral. ¿Por qué me van a juzgar a mí estos tíos? Volvamos a su mentalidad sociopolítica de izquierda radical. Entonces, ahí Colombia queda muy mal en esta historia. Pero muy mal, o sea, porque la pelea de Pablo Escobar durante 14 años es para evitar que a los colombianos, no a él,
a los colombianos por sistema les pueden extraditen. extraditar. Oiga, pero júzguenos aquí, si no pueden, móntelo de otra Pero manera. estarás conmigo en que él era parte interesada. Claro Era que el era primero parte que no pero quería ¿por acabar qué en no? Estados Pero, o sea, Unidos. fue lo que le pasó. ¿Qué país, qué dice de la justicia y de la forma legal de un país que cogen un tío y te lo meten en un avión para que lo juzguen otros? O sea, eso hoy en el 2013 es inadmisible, ¿no? Salvo en países Pero muy recordemos tercermundistas. lo que le pasó al presidente de Colombia cuando los norteamericanos invadieron y cogieron al presidente y lo llevaron a No, Estados era Unidos. Panamá, Panamá, Noriega. Panamá, quiero decir. A Noriega. A Noriega, Claro, pero por eso que sigue también, en la cárcel, Noriega. también hay Sí, mucho sigue. cinismo ahora. O sea, él lo Claro. que no se sabrá nunca es cuánta de verdad llegaba a sus redes. O sea, él te ha comprado medio mundo, ya no allí. A Colombia se le quedó pequeño. O sea, el mundo del arte. En el mundo, distintos mundos del arte, en la música, en la pintura, Los medios. en la escultura, en la comunicación, en el terrorismo internacional. O sea, un día habrá que hablar de la relación de este señor con ETA, por ejemplo. Relación estrechísima. ¿En esta serie se habla de esa relación? Sí, por encima, menciona. se dan titulares importantes, que empieza fruto de la casualidad, pero ahí está. O sea, y los mismos Rolling Stones, estoy viendo, iban a verle diariamente, cada año a cantar, y ahora no le conoce nadie. Pero, o sea, es que políticos de referencia en el mundo En entero. su Ahí has dado- hacienda, ahí has dado una clave. que se llamaba Nápoles. Nápoles, sí. Ahí tenían hecho una mansión y tenían incluso un zoológico. un zoológico, uno de los grandes zoológicos que había en América. Más grande de Latina. América. Pero era una Yo- cosa inconmensurable. Él tenía prueba de su inteligencia para mí está en dos cosas. En primer lugar, en la formación de un cártel. El cártel trata de agrupar a varias empresas para que no haya peleas suicidas económicas entre ellas, estoy hablando bajo el punto de vista económico, y controlar la producción. Porque si el precio se desploma por exceso de producción, entonces ¿qué pasa? Pierde el cártel. Y luego tenía el control de la producción y la distribución, que eso exige, y el control. Eso exige muchísimo, y lo hemos hablado aquí, una gran capacidad logística, ¿no? Porque llevar todo todo él, ¿eh? eso... Todo él. Todo O él. sea, Personalmente. era él. No él sé lo- si con él, no sé, no lo puedo decir, incluso en Cuba. Y luego fusilaron los cubanos, con muchísima razón, a un militar cubano que dejó las bases para que fueran el puente hacia los Estados pero Unidos. que eran empleados suyos. O sea, Eran aquí, empleados aquí suyos. no hay, la serie en eso no miente. O sea, esto se llama todo Pablo esto- Escobar y su primo que le lleva las finanzas, que es Todo Gustavo. el esto, zar de la droga. no lo olvidemos, empieza con un jovencísimo Pablo Escobar que se deja guiar y mucho por los consejos de su madre. De hecho, ahí más o menos arranca Ahí. la serie, no vamos a desvelar más. Hay Esto es escenas geniales. un adelanto, son solo unos segundos, el resto la semana que viene. El día que usted haga algo malo, hágalo bien hecho, no sea tan pendejo de la cepilla. Pablo Escobar, el patrón del mal. El día que usted haga algo mal hecho, Déjame dar un consejo, Hágalo. 30 segundos. Dime. Vendiendo la serie que es maravillosa, que la gente cuando la vea a partir de la próxima semana, que tenga el ordenador o que la vea cerca de un ordenador. tenemos un hashtag, Pablo Escobar, No, para pero comentarlo. aparte de que comente en Twitter y que busque, porque hay escenas de Nápoles, por ejemplo, maravillosas, en las que va José Luis Rodríguez, el Puma, a actuar, y en la que tú buscas fotos reales en Google. Y ocurrió. No, ocurrió, pero es que están vestidos igual. O sea, luego hablamos de la serie, si quieres, maravillosa. La señora está vestida igual, él está vestido igual, el Puma está vestido igual, con detalles pequeños de unas chorreras en la camisa. O sea, yo aconsejaría, cuando la gente ve la serie, Que vaya constantemente buscando. que vaya con el Google al lado viendo cómo es de fiel a la realidad, ¿no? Tengo aquí, ha sido elegida como una de las 50 producciones que cambiaron la televisión mundial. Lo es en Estados Unidos, pero te digo que en países como Austria, por ejemplo, ¿no? O sea, que ha sido una serie de referencia. Yo que soy un enfermo de las series y de algo sé que sé de muy pocas cosas ser de eso, pero por afición, yo no he visto nada parecido en mi vida. Nada, o sea, para un nivel Esto es un de las fenómeno. grandes series norteamericanas de estos últimos 2 años, ¿eh? Ha hecho grandes audiencias, pero es que además ha movido muchísimos comentarios en las redes sociales, que es algo que está tan en boga actualmente. No, pero es que está muy bien hecha, o sea, es muy fiel. Tiene un fallo nada más, que los mismos colombianos lo dicen. A ver. O sea, ¿cómo eres tan milimétricamente ajustado a la realidad en detalles del vestuario, en detalles de historia? No mienten en ninguna, ya te lo digo yo por todo lo que he podido. Pero, sin embargo, por miedo, supongo que la productora, por miedo omite nombres y les cambia, hace bromas en los nombres. El marino no es marino, es Popeye, pero Claro. no le llaman Popeye por no sé qué. El mexicano no es el mexicano, es el mariachi, pero no lo llaman al mexicano. Entonces dicen, joder, si ha sido tan real y tan ajustado a todo, ¿por qué la mujer de Pablo no es la mujer? No se llama como la Virginia no es Virginia, es Regina. Pequeños detalles, ¿no? Que dice, el topo no es el topo, Quizá es el chopo. por temas legales, a lo mejor.
No lo sé si cuando estás contando cosas que están contando, que bueno, yo creo que ya con los tiempos que vivimos... Porque esta serie está basada en un libro y en el libro sí figuran los nombres reales. En el libro y en mucho más que el libro. O sea, quiero decirte que el libro no da para 113 No, es la base, digamos así. Sí, es la base. Pues van a tener que esperar a la semana que viene para ver la serie, pero no acaba aquí lo que queremos que sepan de Pablo Escobar, porque queremos que lleguen al domingo que viene sabiendo perfectamente quién era Pablo Escobar y cuál era su historia. Por eso vamos a ofrecerle, en cuanto terminemos, un documental, se llama Los pecados de mi padre, y nosotros tuvimos ocasión esta semana de conversar con el director, se llama Nicolás Entel, está en Nueva York y esto es lo que nos contaba. Nicolás Entel es el director de Los pecados de mi padre desde Nueva York. Muy buenos días allí. Muy buenas tardes a todos en España. ¿Qué es lo que vamos a encontrar de sorprendente en este documental? Porque se han escrito muchísimas cosas y se han producido series documentales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene de novedoso? Van a encontrar un documental sobre Pablo Escobar que espero encuentren más completo que otros. Y por sobre todas las cosas también se van a encontrar con que por primera vez, a más de 10 años de la muerte de su padre, el hijo de Pablo Escobar, el único hijo de Pablo Escobar, aceptó romper su silencio y participar de este proyecto. Además, tener el testimonio del hijo es muy enriquecedor porque tenemos esa faceta de Escobar, asesino, terrorista, pero es que además tenemos esa faceta de Escobar, padre, cariñoso y volcado en sus dos hijos, en este caso en el primogénito. Es muy fácil hacer un documental convirtiendo a Pablo Escobar en solamente una especie de caricatura de genio del mal. Y a pesar de que nadie niega de que Pablo Escobar haya sido lo peor que le pasó a Colombia en su historia, lo cierto es que Pablo Escobar, como cualquier otra figura pública, buena o mala, tenía más de una faceta. Pues estamos a punto de descubrir ese Pablo Escobar que has descubierto tú en este trabajo, Nicolás. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y espero que disfruten el documental. Nosotros también esperamos que hayan disfrutado con este aperitivo, que disfruten de ese documental. Y yo me quedo con ganas de más, así que si os parece os espero el domingo que viene. Venga, y me claro contáis que sí. más detalles de la serie y de Pablo Escobar. Así que citados aquí mismo, sitio, misma hora, domingo que viene ustedes también. Y ahora se quedan con esos pecados de mi padre. Hasta el domingo que viene. Yo lo reconozco, soy muy exigente para la limpieza de los baños. Para mí es el reflejo de lo limpia que está una casa y además es que se ve cada baño por ahí. Por eso yo uso Silly Van. Es que es increíble. Fíjate qué brillo y qué limpieza. ¿Ves qué maravilla? Esto no me lo dejan otros limpiadores. Silly Van es hasta 4 veces más eficaz que otros limpiadores de baño. Y así tengo el baño bien, como a mí me gusta. Silly Van, la suciedad se va en un van. Experto en prevenir la caries. Experto en realzar la blancura y el brillo de tus dientes. Fluocaril, experto en el cuidado de tu boca. Descúbrelo en tu farmacia. Y ahora, Fluocaril patrocina el mes de la salud bucal. ¿Y tú? ¿Cómo ahorras? Cada día les hago un plato de verduras. Mi truco, cortarlas en trocitos. Se hacen en la mitad de tiempo y gasto menos electricidad. Y como también friego todos los días, uso Fairy. Muy poco cunde mucho, no como el de antes. Con todo lo que ensuciamos, ahora sí que ahorro. Ahorra también usando Fairy, porque una botella dura hasta 15 semanas. Y para ahorrar sin arriesgar, las marcas Valor Seguro como Fairy tienen hasta un 30% de descuento. Gracias al sistema de alarmas SenSafe, usted y su familia tendrán un sexto sentido, el sentido de la seguridad. Por solo 11,90 € al mes, le ofrecemos nuestros exclusivos servicios de protección con la instalación gratis. Llame al 902-886-860 o entre en sensafe.es. SenSafe, protección en todos los sentidos. Hola. Para eliminar las manchas había probado de todo. Lavavajillas, spray, pero al final siempre se me escapaba alguna. Hasta que probé el nuevo Vanish. Te lo enseño. Para las más difíciles, froto con su nuevo cacito. Es comodísimo. Y el resto a la lavadora con un cacito.
Como tiene Oxy-Action, Vanish elimina las manchas más difíciles sin dejar rastro. ¿Veis? Vanish es mi truco para eliminar las manchas a la primera. Vanish, confía en el rosa y adiós manchas. Y ahora tus blancos, 3 tonos más blancos, con Vanish Crystal White. Pruébalo.